Mi nombre es Daniel Kovacs. Tengo 38 años, soy misionero de Budapest, Hungría, y llevo 12 años trabajando con iglesias perseguidas en Asia. Lo que voy a contarte hoy tal vez suene imposible, pero te doy mi palabra de que cada detalle que compartiré contigo ocurrió exactamente como lo voy a narrar. He visto muchas cosas en mi trabajo, cosas que cambian tu perspectiva de la realidad para siempre. Era marzo de 2018, en Lahore, Pakistán. Yo había sido invitado para coordinar una red de iglesias clandestinas que operaban en uno de los países más peligrosos del mundo para ser cristiano. Pero lo que pasó en esas semanas cambió no solo mi vida, sino la de cientos de personas en toda esa región. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Hay una razón por la que este testimonio llegó a ti justo en este momento. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. El calor en Lahore durante marzo es sofocante. Estoy hablando de 38 grados centígrados a las 9 de la mañana. El aire huele a especias mezcladas con el humo de los generadores diésel que alimentan los bazares. Las calles están llenas de rickshaws amarillos que tocan sus bocinas sin parar, vendedores ambulantes que gritan sus ofertas en urdu y punjabi, y el constante murmullo de los altavoces de las mezquitas que llaman a la oración 5 veces al día. Yo vivía en un pequeño apartamento en el distrito de Anarkali, un área comercial bulliciosa donde podía pasar desapercibido entre los miles de extranjeros que visitaban la ciudad por negocios. Las paredes de mi habitación eran de concreto sin pintar, y el ventilador de techo chirriaba constantemente, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin refrescarlo realmente. Cada mañana me despertaba con el olor del chai que preparaba mi casero en la planta baja, una mezcla dulce y especiada de té negro con cardamomo, canela y leche que se vendía en cada esquina. Los sonidos de la ciudad entraban por mi ventana, el pregón de los vendedores de frutas, el traqueteo de las carretas tiradas por burros sobre el pavimento irregular y las conversaciones en voz alta de las mujeres que compraban telas en las tiendas de abajo. Lahore es una ciudad de contrastes violentos. Mezquitas antiguas con cúpulas doradas se alzan junto a edificios modernos de cristal. Callejones estrechos donde apenas cabe un auto conducen a amplias avenidas llenas de tráfico caótico. Y en medio de todo esto, escondidas en sótanos, casas particulares y almacenes abandonados, existían docenas de iglesias secretas donde los cristianos se reunían arriesgando literalmente sus vidas. El piso de mi apartamento era de baldosas de cerámica que se mantenían frescas por las mañanas, pero se calentaban como planchas por las tardes. Yo mantenía mis ventanas cerradas durante el día para que el calor no entrara, y las abría solo por las noches cuando la temperatura bajaba a unos 25 grados. El aire nocturno traía el olor de las samosas friéndose en aceite, el humo de los puestos de kebabs en las esquinas, y ocasionalmente el perfume de las flores de jazmín que crecían en algunos patios ocultos. Pero en medio de toda esta vida bulliciosa, había una tensión constante que cualquier cristiano podía sentir. Era como caminar sobre una cuerda floja invisible. Una mirada equivocada, una palabra mal dicha, alguien que te reconociera entrando a una reunión secreta, y tu vida podía terminar en cuestión de horas. Era un martes 13 de marzo cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Eran las 6:32 de la mañana y mi teléfono vibró con un número que no tenía identificado. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa en inglés con fuerte acento me dijo: «Daniel, necesitamos que vengas ahora. Han capturado a Samuel. Es urgente». Samuel Kim era un misionero coreano de 34 años que llevaba 3 años trabajando en las zonas rurales alrededor de Lahore. Era un hombre delgado de unos 70 metros de altura, con cabello negro siempre bien peinado hacia un lado y una sonrisa que te hacía sentir que todo estaría bien, incluso en medio del peligro. Samuel tenía una misión específica: distribuir Biblias en urdu y punjabi a las aldeas remotas donde muchos cristianos nunca habían tenido acceso a las escrituras completas. Lo habían capturado la noche anterior, a las 11:45 p.m., en una carretera rural a 40 kilómetros al este de Lahore, cuando regresaba de una entrega. Un grupo de hombres armados bloqueó su camioneta Toyota blanca, lo sacaron a golpes y se lo llevaron frente a testigos que no pudieron hacer nada más que esconderse y llamar después a nuestros contactos. Me vestí rápidamente, tomé solo lo esencial: mi pasaporte, algo de dinero en efectivo, y salí a la calle donde el sol apenas comenzaba a iluminar las fachadas de los edificios. Tomé un rickshaw conducido por un hombre mayor de barba gris que no hizo preguntas cuando le di la dirección en urdu básico. El viaje a través de las calles de Lahore esa mañana fue tenso. Cada semáforo parecía durar una eternidad.
La casa de seguridad donde nos reuniríamos estaba en el barrio de Shalimar, cerca de los famosos jardines mogoles. Era una construcción de 2 pisos con paredes de ladrillo visto y una puerta de metal azul descascarada. Toqué 3 veces. Pausa, 2 veces más. El código que nos identificaba. Un hombre de unos 50 años llamado Yusuf abrió la puerta. Sus ojos estaban rojos. Evidentemente no había dormido. Adentro, en una sala pequeña con el piso cubierto de alfombras gastadas, había 12 líderes de diferentes iglesias clandestinas de la región. El aire olía a sudor, miedo y al chai que alguien había preparado pero que nadie estaba tomando. Lo que me dijeron en esa reunión me heló la sangre. Samuel no había sido capturado por policías corruptos ni por delincuentes comunes. Lo había capturado Hamza al-Rashid, un comandante local de un grupo extremista que operaba en la región con total impunidad. Hamza tenía 42 años, era un hombre corpulento de 1.85 metros, con barba negra espesa que le llegaba al pecho, y una reputación que aterrorizaba a toda la comunidad cristiana de Pakistán. Yusuf me mostró fotografías en su teléfono móvil, fotografías que nunca podré borrar de mi memoria. Hamza y su grupo de 40 hombres armados habían ejecutado públicamente a 23 cristianos en los últimos 4 años. Las imágenes mostraban plazas de aldeas donde habían obligado a familias enteras a presenciar decapitaciones, cuerpos colgados en postes eléctricos con carteles que decían «Esto les pasa a los infieles» en urdú, iglesias quemadas hasta los cimientos con personas adentro. Este hombre no solo mataba, él hacía teatro del terror. Grababa videos profesionales de las ejecuciones y los distribuía en redes sociales y aplicaciones de mensajería para enviar un mensaje claro. Cualquiera que siguiera a Cristo en esa región pagaría con su vida de la manera más humillante posible. Uno de los pastores presentes, un hombre llamado Rashid, de 45 años con cicatrices de quemaduras en sus brazos de un ataque anterior, me contó algo que hizo que el aire se sintiera más pesado. Hace 2 meses, Hamza había enviado un mensaje a todas las iglesias clandestinas conocidas. El mensaje era simple y directo. Tienen 6 meses para cerrar y renegar de su fe, o comenzaría una campaña sistemática de eliminación. Samuel había sido el primer objetivo de esa campaña, pero lo que no sabíamos en ese momento era que Hamza tenía un plan mucho más elaborado que simplemente ejecutar a un misionero. Él quería algo más grande. Quería destruir toda la red de iglesias clandestinas de un solo golpe. A las 2:15 de la tarde de ese mismo día, recibimos el primer video. Alguien lo envió a través de WhatsApp a todos los líderes cristianos conocidos en la región. El video duraba 47 segundos y mostraba a Samuel sentado en el piso de tierra de lo que parecía ser un almacén abandonado. Tenía las manos atadas a la espalda, un ojo hinchado y cerrado, sangre seca en su camisa blanca que ahora era mayormente roja. Detrás de él estaba Hamza, con un machete largo en su mano derecha, hablando directamente a la cámara en urdú. Uno de los hermanos tradujo sus palabras. Tienen 72 horas. Todas las iglesias escondidas deben entregarse. Sus líderes deben venir a nosotros y renunciar públicamente a su falsa religión. Si no lo hacen, este hombre morirá en video en vivo para que el mundo entero vea qué les pasa a los que insultan al profeta, trayendo su libro corrupto a nuestra tierra. El reloj comienza ahora. El silencio en esa habitación después de ver el video fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. La decisión que enfrentábamos era imposible. Entregar toda la red de iglesias que había tomado 15 años construir, condenando potencialmente a cientos de creyentes a la muerte o persecución, o dejar morir a Samuel y vivir con esa culpa para siempre. Rashid habló primero. Su voz era firme pero sus manos temblaban. No podemos entregar las iglesias. Hay 180 creyentes solo en mi congregación. Hay familias, hay niños. Si nos entregamos, Hamza no solo matará a Samuel, nos matará a todos de todas formas. Él no tiene honor. Una mujer llamada Amina, líder de una iglesia en el sector de Iqbal Town, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Ella había perdido a su esposo hace un año en un ataque similar. Pero tampoco podemos abandonar a Samuel. Él vino a servirnos, dejó su país, su familia, para traernos la palabra. ¿Qué clase de cristianos somos si lo dejamos morir? La tensión en esa habitación era como un cable a punto de romperse. Yusuf finalmente habló con autoridad. Tenemos 72 horas. No vamos a entregar las iglesias y no vamos a dejar morir a Samuel. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Y vamos a confiar en que el mismo Dios que cerró la boca de los leones cuando Daniel fue lanzado al foso, puede hacer un milagro aquí. Esa noche comenzó lo que sería el periodo más intenso de oración que he experimentado en toda mi vida. Se corrió la voz a través de toda la red de iglesias clandestinas.
No les dijimos a todos los detalles por seguridad, pero les pedimos que oraran por un milagro urgente, que ayunaran si podían, que clamaran al cielo por intervención divina. En la casa de seguridad donde yo me quedé, establecimos turnos de oración las 24 horas. Siempre había al menos 15 personas orando en cualquier momento del día o la noche. El sótano de esa casa se convirtió en nuestro lugar de guerra espiritual. Las paredes eran de concreto húmedo, sin ventanas, iluminado solo por 3 bombillas colgantes que emitían una luz amarillenta tenue. Pero algo comenzó a suceder que ninguno de nosotros esperaba. En la segunda noche, una niña de 9 años llamada Sara, hija de uno de los pastores, bajó al sótano donde estábamos orando. Eran las 2:30 de la madrugada. Ella nos interrumpió con voz clara y sin miedo. Tuve un sueño. Vi a Samuel rodeado de hombres brillantes. Eran muy altos, más altos que cualquier persona. Y uno de ellos le dijo algo que no escuché, pero Samuel sonrió. No lloren por él. Él va a estar bien. Todos nos miramos sin saber qué decir. Los niños a veces tienen una conexión con lo espiritual que los adultos hemos perdido. Pero entonces, 3 horas después, a las 5:47 de la mañana, un pastor de otra iglesia llegó corriendo a la casa. Él no sabía nada del sueño de Sara. Nos contó que su esposa había tenido una visión durante su tiempo de oración. Vio ángeles, dijo él casi sin aliento. Muchos ángeles alrededor de un lugar oscuro. Y escuchó una voz que decía, «No teman, porque no pelearán ustedes esta batalla». Mi piel se erizó completamente. Durante las siguientes 48 horas recibimos 7 reportes similares de diferentes personas en diferentes ubicaciones que no tenían contacto entre sí. Todos describían visiones o sueños con ángeles, luz brillante y mensajes de que Dios pelearía esta batalla. Uno de los hombres, un mecánico de autos de 52 años llamado Tariq, que nunca había tenido ninguna experiencia sobrenatural, nos contó llorando que mientras oraba en su taller, vio con sus ojos abiertos una figura de luz que llenó todo su garaje y escuchó palabras en su espíritu. Yo soy el que vivo, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte. Mientras esto sucedía en el ámbito espiritual, en el mundo físico, las cosas se ponían cada vez más tensas. Recibimos un segundo video de Samuel a las 36 horas del plazo. Esta vez lo habían golpeado más. Su rostro estaba desfigurado por la hinchazón. Le faltaban 2 dientes y apenas podía mantener los ojos abiertos. Hamza apareció nuevamente con su machete, esta vez afilándolo frente a la cámara mientras hablaba. 36 horas restantes. Si no vienen, este hombre sufrirá antes de morir. Y después iremos por cada uno de ustedes, uno por uno. A las 48 horas, a mitad del plazo, algo inesperado sucedió. Recibimos información de una fuente dentro de la policía local. Un oficial cristiano que trabajaba encubierto nos hizo llegar un mensaje. Hamza está planeando algo más grande. Aunque se entreguen, él ya tiene una lista de 50 líderes cristianos para ejecutar públicamente después de Samuel. Esto es una trampa. Él quiere que se expongan para poder eliminarlos a todos. Esa información confirmó lo que Rashid había dicho desde el principio. No había negociación posible. Hamza había tomado su decisión. Esto terminaría en sangre sin importar lo que hiciéramos. Pero nosotros habíamos tomado nuestra decisión también. Seguiríamos orando y confiando en que Dios intervendría de alguna manera. El tercer día llegó con una sensación extraña en el ambiente. Era viernes 16 de marzo. El plazo de 72 horas terminaría a las 2:15 de la tarde. En la casa de seguridad, 47 personas nos habíamos reunido en el sótano. Era más gente de la que debería estar en un solo lugar por seguridad, pero nadie quería estar solo en ese momento. Oramos durante toda la mañana. No era una oración tranquila o ritual, era un clamor desesperado. Personas llorando, gritando, algunas en lenguas que no entendía, otras en silencio con lágrimas corriendo por sus rostros. El aire en ese sótano era espeso, caliente, difícil de respirar. El olor del sudor mezclado con las lágrimas, el sonido de voces quebradas clamando en urdu, punjabi, inglés, coreano. Yo estaba arrodillado en una esquina junto a Yusuf. Recuerdo que lo miré a los ojos y vi algo que me sorprendió. No vi miedo. Vi paz. Una paz que no tenía sentido lógico dada la situación. Él me dijo, «Daniel, Dios me habló esta mañana. Me dijo que hoy veremos su gloria. No sé cómo, pero confío en él».
A las 2:00 de la tarde, 15 minutos antes de que terminara el plazo, todos nos quedamos en silencio esperando el cuarto video, el video final, el video que cambiaría nuestras vidas para siempre, fuera cual fuera el resultado. Pero el video no llegó a las 2:15, ni a las 2:30, ni a las 3:00. A las 3:25 de la tarde, el teléfono de Yusuf sonó. Era el oficial de policía cristiano. Su voz sonaba confundida, casi asustada. No sé qué está pasando. Algo extraño ocurrió en el almacén donde tenían a Samuel. Están llegando reportes contradictorios. Algunos dicen que hubo una explosión de luz. Otros dicen que Hamza y sus hombres están actuando de manera extraña. No puedo confirmar nada todavía, pero algo definitivamente sucedió. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de mi vida. No teníamos información clara, solo rumores. Algunos decían que habían escuchado disparos. Otros que habían visto camionetas de Hamza salir a toda velocidad del área. Nadie sabía si Samuel estaba vivo o muerto. A las 6:40 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Lahore, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el teléfono de Yusuf sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Él puso el altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Una voz áspera, rota por el llanto, habló en urdú. Yusuf tradujo en tiempo real, su rostro pasando de confusión a shock total. Mi nombre es Hamza al-Rashid. Necesito hablar con los líderes cristianos. Por favor. Necesito que vengan. Algo ha sucedido. Algo que no puedo explicar. El coreano está vivo. Está ileso. Por favor, vengan. Necesito hablar con ustedes sobre Jesús. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del transformador eléctrico afuera, el ladrido lejano de un perro, el sonido de mi propia respiración. ¿Esto era una trampa? ¿Una táctica más elaborada? ¿O realmente había sucedido algo? Yusuf miró a su alrededor buscando sabiduría en los rostros de los demás. Finalmente dijo, voy a ir. Si es una trampa y me matan, que así sea. Pero si realmente Dios hizo algo, necesito verlo con mis propios ojos. 3 más se ofrecieron para acompañarlo, incluyéndome a mí. Nos subimos a un auto pequeño y manejamos hacia la ubicación que Hamza nos dio por teléfono. Era un área industrial abandonada en las afueras de la ciudad, cerca del río Ravi. El sol ya se había ocultado completamente cuando llegamos. El almacén era una estructura grande de metal corrugado oxidado, con ventanas rotas y maleza creciendo alrededor. 2 camionetas Toyota estaban estacionadas afuera, pero no había guardias visibles. Todo estaba inquietantemente silencioso. Bajamos del auto lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Caminamos hacia la entrada del almacén, una puerta de metal entreabierta. Yusuf la empujó y entramos. Lo que vi adentro es algo que nunca podré olvidar mientras viva. En el centro del almacén, iluminado por la luz de la luna que entraba por los agujeros del techo, estaba Samuel. Estaba de pie, limpio, sin heridas visibles, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Las cuerdas que lo habían atado estaban cortadas en el suelo a su lado. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que rodeaba a Samuel. 40 hombres. Hombres armados con rifles AK-47, machetes, cuchillos. Todos estaban sentados en el suelo, y todos, absolutamente todos, estaban llorando. Algunos tenían sus rostros entre las manos, otros miraban hacia arriba con expresiones de asombro y terror mezclados. Varios tenían las palmas de las manos con quemaduras visibles, la piel roja y ampollada. Y enfrente de todos ellos, de rodillas en el piso polvoriento, estaba Hamza al-Rashid, el hombre que había ejecutado a 23 personas, el hombre cuyo nombre hacía temblar a comunidades enteras. Estaba sollozando como un niño, con su barba mojada de lágrimas, sus manos temblando. Cuando nos vio entrar, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Habló en inglés entrecortado. Por favor, perdónenme por favor. Vi a Jesús, lo vi. Él está vivo, Él es real. Vi a sus ángeles. Por favor, díganme qué debo hacer. Necesito que Él me perdone. Necesito que ustedes me perdonen. Samuel caminó hacia nosotros con calma. Nos abrazó uno por uno. Cuando me abrazó, susurró en mi oído. Hermano Daniel, Dios me dijo que tú escribirías esto algún día. Que el mundo necesita saber que Él todavía hace milagros. Que Él todavía pelea por su pueblo. Hermanos, antes de contarles lo que pasó exactamente en ese almacén, lo que Samuel nos relató después, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción.
¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Nos sentamos todos en círculo en el piso sucio de ese almacén. Samuel estaba en el centro, aún con esa paz sobrenatural irradiando de él. Nos contó todo lo que había vivido en esas 72 horas. Y lo que nos dijo cambió para siempre nuestra comprensión de quién es realmente Dios. Samuel nos contó que durante los 3 días de cautiverio, lo habían torturado sistemáticamente. Le habían roto 2 costillas con golpes de bate. Le habían arrancado 2 dientes con pinzas. Le habían quemado la espalda con cigarrillos. Le habían privado de agua por 48 horas. Todo mientras le gritaban que renunciara a Cristo y su sufrimiento terminaría. Pero Samuel dijo algo que me hizo temblar. Hermanos, durante todo ese tiempo, no sentí dolor. Sentía los golpes. Sabía que me estaban lastimando. Pero era como si hubiera una barrera entre el daño físico y mi conciencia. Y constantemente escuchaba una voz en mi espíritu que decía, «No temas, porque yo estoy contigo». En la noche del tercer día, Hamza decidió que era momento de terminar con esto. Eran las 3:30 de la madrugada del 16 de marzo. Hamza ordenó a sus hombres que llevaran a Samuel al patio trasero del almacén. Allí habían preparado una cámara profesional con luces, todo listo para grabar la ejecución y transmitirla en vivo. Samuel nos contó que lo ataron a un poste de metal en el centro del patio. Hamza estaba frente a él con el machete, dando un discurso en urdu para la cámara sobre cómo esto era justicia divina contra los infieles. Los 40 hombres armados formaban un semicírculo alrededor de ellos. Samuel dijo que en ese momento él simplemente comenzó a orar en silencio. No oró por liberación, no oró por su vida, oró por Hamza, oró por cada uno de esos hombres que lo rodeaban. Pidió a Dios que les mostrara su amor, que les revelara la verdad de quién era Jesús. Y entonces, a las 3:47 de la madrugada exactamente, según el reloj que estaba en la pared del almacén, sucedió algo que nadie en ese lugar podrá olvidar jamás. Samuel describió que primero sintió un calor intenso que venía desde arriba. No era el calor del aire, era diferente. Era como si el sol hubiera aparecido en medio de la noche. Levantó la vista y vio que el cielo nocturno se había vuelto dorado. No era luz eléctrica, no era fuego. Era una luz dorada, pura, que no lastimaba los ojos, pero que era más brillante que cualquier cosa que hubiera visto. Hamza estaba a punto de bajar el machete sobre el cuello de Samuel cuando la luz explotó con tal intensidad que todos cayeron hacia atrás. Samuel nos dijo que en ese momento vio claramente 7 figuras descender del cielo. Eran inmensas. Medían aproximadamente 3 metros de altura cada una. Estaban vestidas con túnicas que brillaban como metal fundido mezclado con luz pura. Los rostros de estas figuras eran humanos, pero al mismo tiempo completamente diferentes. Sus ojos contenían algo que Samuel describió como eternidades. Como si estuvieras mirando dentro de ellos y pudieras ver el principio y el fin del tiempo simultáneamente. Tenían una autoridad en su presencia que hacía que tu cuerpo quisiera inclinarse involuntariamente. Estas 7 figuras formaron un círculo perfecto alrededor de Samuel. No caminaron, simplemente aparecieron en sus posiciones. Y cuando lo hicieron, el aire cambió completamente. La temperatura bajó unos 15 grados en segundos. El olor del lugar, que antes era a metal oxidado y orina, se transformó en algo que Samuel solo pudo describir como el olor después de una lluvia limpia, mezclado con flores que no existen en la tierra. Los 40 hombres armados cayeron hacia atrás como si una onda invisible los hubiera empujado. Varios de ellos soltaron sus armas al suelo. Las armas que tenían en sus manos, los rifles, los machetes, se calentaron de repente. Hamza soltó su machete gritando de dolor. La empuñadura de metal le había quemado la palma de la mano, dejándole una marca de quemadura de 2º grado que todavía tiene hoy. Pero entonces sucedió algo aún más impactante. Una voz resonó en ese patio. Samuel dijo que no era una voz que escucharan con sus oídos físicos. Era una voz que resonaba dentro de su pecho, en su espíritu, en lo más profundo de su ser.
Y lo extraordinario era que cada persona presente la escuchaba en su propio idioma. Los que hablaban urdu la escuchaban en urdu. Los que hablaban punjabi la escuchaban en punjabi. Samuel la escuchó en coreano. Y todos entendieron exactamente las mismas palabras. La voz dijo: «No tocarás a mi ungido. Este es mi siervo amado. Él ha venido en mi nombre a traer luz a las naciones. Y quien toque a los míos, me toca a mí». Samuel nos contó que la autoridad en esa voz era absoluta. No era una sugerencia. No era una petición. Era una declaración de realidad. Como cuando Dios habló en el principio y dijo: «Sea la luz». Y fue la luz. Era una palabra que transformaba la realidad misma. Hamza, que estaba en el suelo sosteniendo su mano quemada, levantó la vista hacia las figuras angelicales. Y entonces, según nos contó después, vio algo más. Entre los 7 ángeles apareció una octava figura. Esta era diferente. Era claramente humana en forma, pero emanaba una luz que hacía que los ángeles a su alrededor parecieran sombras en comparación. Hamza nos contó más tarde, todavía llorando mientras hablaba, que esta figura lo miró directamente a los ojos. Y en ese momento, toda su vida pasó frente a él. Vio cada persona que había matado. Vio el dolor que había causado. Vio las familias destruidas. Vio las madres llorando sobre los cuerpos de sus hijos. Vio la oscuridad que había sembrado en nombre de una versión distorsionada de Dios. Pero entonces vio algo más. Vio su propia infancia. Vio a su hermana menor, Aisha, que había muerto de cáncer 8 años atrás cuando tenía solo 19 años. Y vio algo que nunca le había contado a nadie. Algo que había enterrado profundamente en su memoria. 2 semanas antes de morir, Aisha le había confesado que había conocido a unos cristianos en el hospital. Le habían hablado de Jesús. Le habían dado una Biblia. Y ella había creído. En su lecho de muerte, con Hamza sosteniendo su mano, ella le había dicho: «Hermano, Jesús es real. Lo vi en un sueño. Él me dijo que no tenga miedo. Hamza, por favor, búscalo. Él te ama». Hamza había rechazado esas palabras con furia. Le había arrancado la Biblia de las manos y la había quemado frente a ella. Le había gritado que estaba delirando por la enfermedad. Y cuando ella murió 2 semanas después, él había jurado vengarse de todos los cristianos que habían corrompido a su hermana. Su campaña de terror de los últimos años había sido motivada por esa venganza retorcida. Pero ahora, en ese patio, viendo directamente a los ojos de esta figura de luz que Samuel y todos los presentes entendieron que era Jesús mismo, Hamza escuchó la voz de su hermana. No era su imaginación. Todos los que estaban ahí la escucharon también. Una voz femenina, dulce pero clara como el cristal, que decía en urdu: «Hamza, hermano mío, ahora estoy en casa, estoy con él, él me sanó, él te espera, deja de pelear, deja que te abrace». Hamza se desplomó completamente. Su llanto era gutural, profundo, el llanto de un hombre cuyo mundo entero acababa de colapsar y reconstruirse en segundos. Gritaba: «Perdóname, Aisha, perdóname, perdóname». Los otros 39 hombres estaban en estados similares de shock y arrepentimiento. Varios se habían desmayado. Otros estaban postrados con sus rostros contra el suelo de tierra. Algunos temblaban incontrolablemente. Las armas que momentos antes habían sostenido con orgullo yacían olvidadas en el suelo. Ya no les importaban. Samuel nos contó que entonces la figura de luz, Jesús, caminó hacia donde él estaba atado al poste. Los ángeles se movieron para permitirle paso. Jesús extendió su mano y tocó las cuerdas que ataban a Samuel. Las cuerdas simplemente se desintegraron, como si nunca hubieran existido. No se cortaron, no se desataron, se convirtieron en polvo que cayó al suelo. Jesús puso su mano sobre el hombro de Samuel. Samuel describió esa sensación como recibir todo el amor del universo concentrado en un solo toque. Sintió cada herida en su cuerpo sanar instantáneamente. Las costillas rotas se reconectaron, los dientes faltantes volvieron a crecer. Las quemaduras en su espalda desaparecieron sin dejar cicatrices. El dolor de 3 días de tortura se evaporó como niebla bajo el sol. Y entonces Jesús habló directamente a Samuel, en coreano: «Hijo mío, bien hecho, has sido fiel hasta la muerte, pero tu trabajo aquí no ha terminado. Hoy verás la cosecha más grande que hayas visto jamás. Estos hombres que vinieron a matarte se convertirán en mis guerreros más feroces. Y el que lideró la oscuridad ahora liderará mi luz». Después de decir esto, Jesús se volvió hacia Hamza. Caminó hacia donde estaba derrumbado en el suelo. Se arrodilló junto a él, tomó su rostro entre sus manos y lo levantó para que lo mirara a los ojos. Hamza nos contó después que cuando miró a los ojos de Jesús, vio su propio futuro. No como una amenaza, sino como una promesa.
Vio aldeas llenas de personas adorando libremente. Vio iglesias construidas en lugares donde antes había persecución. Vio a sí mismo predicando con la misma pasión con la que había perseguido, pero ahora predicando amor en lugar de odio. Vio 17 iglesias que todavía no existían pero que nacerían de su ministerio. Jesús le dijo a Hamza en Urdu: «Hijo, tu hermana ora por ti todos los días en mi presencia. Ella nunca dejó de amarte, y yo nunca dejé de perseguirte. Cada vida que tomaste, yo estuve ahí, llorando contigo, esperando el día en que despertaras. Ese día es hoy. Te perdono. Ahora levántate y sígueme». En ese momento, la luz comenzó a disminuir gradualmente. Los ángeles comenzaron a desvanecerse lentamente, como si se estuvieran fundiendo con la luz del amanecer que comenzaba a aparecer en el horizonte, porque sin que nadie se diera cuenta, habían pasado casi 3 horas. Eran casi las 7 de la mañana. Cuando la luz desapareció completamente, Samuel estaba de pie, completamente ileso, en el centro del patio. Los 40 hombres estaban conscientes, sentados o arrodillados, con expresiones de asombro absoluto. Hamza estaba de pie frente a Samuel, con su rostro todavía mojado de lágrimas. Y entonces Hamza hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a Samuel y dijo en inglés: «Por favor, enséñame sobre Jesús. No sé nada, he estado ciego toda mi vida. Enséñame todo». Uno por uno, los otros 39 hombres hicieron lo mismo. Se arrodillaron. Algunos pedían perdón, otros simplemente lloraban. Pero todos, absolutamente todos, querían saber más sobre este Jesús que había defendido a su enemigo con tal poder. Samuel nos contó que pasó las siguientes 4 horas ahí mismo, en ese patio, enseñándoles. Les habló sobre el amor de Dios, sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, sobre el perdón disponible para todos, sin importar lo que hubieran hecho, sobre nueva vida, nuevo propósito, nueva identidad. Y al mediodía de ese 16 de marzo de 2018, en un almacén abandonado en las afueras de Lahore, 40 hombres que habían sido asesinos, terroristas y perseguidores de cristianos entregaron sus vidas a Jesucristo. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas comenzaba. Cuando nosotros llegamos a las 6:40 de la tarde, ellos ya llevaban varias horas procesando lo que había sucedido. Samuel había llamado a algunos contactos para conseguir Biblias en Urdu. Ya había comenzado a discipularlos. Y Hamza había tomado la decisión de llamarnos para pedir perdón y para aprender más. Esa noche, en ese mismo almacén, celebramos el servicio más extraño y hermoso que he experimentado jamás. Cristianos perseguidos sentados en círculo con los hombres que los habían perseguido. Comimos juntos pan y chai que alguien consiguió de una panadería cercana. Oramos juntos, lloramos juntos, cantamos juntos canciones de adoración en 3 idiomas diferentes. Rashid, el pastor con cicatrices de quemaduras que había perdido su iglesia en un ataque, se sentó junto a uno de los hombres que había participado en quemar esa iglesia. Se abrazaron y lloraron juntos por 1 hora. Amina, la mujer que había perdido a su esposo, tuvo una conversación de 3 horas con uno de los hombres que había estado presente cuando mataron a su esposo. Al final de esa conversación, ella le dijo: «Te perdono. Y quiero que sepas que mi esposo hubiera querido que te perdonara también. Él amaba a Jesús más que a su propia vida, y Jesús te ama también». Pero el momento más impactante de esa noche fue cuando descubrimos una conexión que ninguno de nosotros sabía. Uno de los 40 hombres, un joven de 26 años llamado Javed, se acercó a Samuel con miedo visible en sus ojos. Le dijo en inglés quebrado: «Necesito decirte algo. No sé si me perdonarás, pero necesito ser honesto». Samuel lo miró con esa paz que no lo había abandonado desde el milagro. «Dile lo que necesites decir, hermano». Javed tomó aire profundamente y dijo: «Hace 12 años, cuando yo tenía 14 años, mi padre era parte de un grupo en Corea del Norte que perseguía cristianos. Yo estaba con él una noche cuando atacaron una casa donde se reunía una iglesia clandestina. Mataron a varias personas esa noche. Una pareja de coreanos. Mi padre los ejecutó mientras yo observaba». Samuel se puso completamente pálido. «¿En qué ciudad fue eso?». Javed respondió: «En Hwoeryong, cerca de la frontera con China. Era agosto de 2006. Samuel cerró los ojos. Sus manos temblaban. «Esa pareja», dijo con voz quebrada, «eran mis padres. Yo tenía 22 años. Estaba estudiando en Seúl. Nunca pude volver para el funeral. Nunca pude despedirme». El silencio en ese almacén era absoluto. Todos conteníamos la respiración. Javed cayó de rodillas frente a Samuel, sollozando. «Lo siento mucho. Lo siento. Mi padre me trajo a Pakistán después de escapar de Corea del Norte. Él murió hace 3 años, pero yo continué su legado de odio.
He estado cargando esa noche en mi conciencia durante 12 años. Sé que no merezco tu perdón. Samuel permaneció inmóvil por lo que parecieron minutos. Lágrimas corrían por su rostro. Todos esperábamos ver qué haría. Finalmente, Samuel se arrodilló frente a Javed. Lo tomó de los hombros y lo obligó a mirarlo a los ojos. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Javed, escúchame bien. Si Jesús pudo perdonar a los hombres que lo clavaron en una cruz, si pudo orar por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces yo puedo perdonarte a ti. Mis padres amaban a Jesús. Ellos murieron por su fe. Y sé en mi corazón que si estuvieran aquí ahora mismo, te perdonarían también. Así que en su nombre y en el nombre de Jesús, te perdono. Eres mi hermano ahora. Y juntos vamos a honrar la memoria de mis padres, llevando el Evangelio a lugares donde nadie más quiere ir. Los dos hombres se abrazaron, y todos los que estábamos presentes lloramos. Era imposible no hacerlo. Estábamos presenciando algo que solo Dios puede hacer. Estábamos viendo cómo el perdón puede romper cadenas que parecían imposibles de romper. Pero hermanos, la historia se pone aún más sorprendente. En los días siguientes comenzamos a organizar cómo manejaríamos esta situación. 40 hombres que eran buscados por múltiples crímenes no podían simplemente desaparecer sin consecuencias, pero Dios ya había preparado el camino. 3 días después del milagro, el 19 de marzo, Hamza decidió hacer algo extraordinariamente valiente. Contactó al oficial de policía cristiano que nos había estado pasando información. Le pidió que organizara una reunión con el jefe de policía de la región, un hombre llamado Inspector Malik Aziz. Malik Aziz era conocido por ser relativamente justo, aunque no era cristiano. Hamza se presentó voluntariamente en la estación de policía, con Samuel a su lado, y confesó todos sus crímenes. Pidió que lo arrestaran y procesaran legalmente, pero entonces hizo algo aún más extraordinario. Frente a 15 oficiales de policía, contó todo lo que había sucedido en el almacén. Describió la luz, describió los ángeles, describió ver a Jesús, describió su conversión y la de sus 40 hombres. Los oficiales lo miraban como si estuviera loco. Pero entonces Samuel levantó su camisa y les mostró su espalda. La espalda que había estado cubierta de quemaduras de cigarrillo solo 3 días antes. No había ni una marca. La piel era perfecta, como si nunca hubiera sido tocada. Uno de los oficiales, un hombre mayor que había visto muchas cosas en su carrera, se acercó para examinar más de cerca. Tocó la piel de Samuel con sus propios dedos. Sacudió su cabeza en incredulidad. «No es posible», murmuró. «Yo vi las fotografías del video. Él estaba severamente herido. ¿Cómo es posible que no haya marcas?» Samuel respondió simplemente, «Jesús me sanó. Él es real, y está ofreciendo el mismo perdón a todos ustedes que le ofreció a Hamza». El inspector Malik Aziz era un hombre práctico. No creía fácilmente en lo sobrenatural, pero no podía negar lo que estaba viendo. Decidió investigar más profundamente. Durante las siguientes 2 semanas, entrevistó a docenas de testigos. Habló con personas que habían visto los videos de Samuel golpeado, habló con doctores, habló con otros oficiales, y entonces hizo algo completamente inesperado. El 2 de abril de 2018, el inspector Malik Aziz organizó una conferencia de prensa. Frente a medios locales, declaró públicamente que algo extraordinario había sucedido, que no podía explicarlo científicamente, que Hamza al-Rashid y sus hombres se habían entregado voluntariamente, que mostrarían misericordia en su procesamiento debido a las circunstancias únicas. Más importante aún, declaró que la persecución sistemática de cristianos en esa región debía terminar, que si algo tan imposible como lo que había presenciado podía suceder, entonces tal vez era tiempo de reconsiderar muchas cosas. Esa conferencia de prensa fue reportada en varios periódicos pakistaníes. El diario Dawn de Karachi publicó un artículo el 5 de abril titulado «Comandante extremista renuncia a violencia alegando encuentro sobrenatural». El artículo era escéptico pero reportaba los hechos. Mientras los procesos legales avanzaban lentamente, algo más estaba sucediendo que era igualmente milagroso. Hamza comenzó a predicar. Primero en la cárcel donde estaba detenido esperando juicio. Les contaba a otros prisioneros lo que le había sucedido. En 3 meses, 87 prisioneros en esa cárcel entregaron sus vidas a Cristo. Los guardias no sabían qué hacer con esta transformación masiva. Los otros 39 hombres, mientras enfrentaban sus propios procesos legales, hicieron lo mismo. Compartían su testimonio con cualquiera que escuchara. En las cortes, frente a jueces, en las celdas, frente a otros criminales, en reuniones con abogados, donde fuera que estuvieran, hablaban de Jesús. Algo extraordinario comenzó a suceder en todo el sistema judicial de Lahore.
Jueces que normalmente eran duros con casos relacionados a persecución religiosa, comenzaron a mostrar misericordia inexplicable. Abogados que nunca defendían a cristianos de repente se ofrecían pro bono. Oficiales de prisiones comenzaban a hacer preguntas sobre este Jesús que supuestamente había aparecido en un almacén. Para septiembre de 2018, 6 meses después del milagro, Hamza y 32 de sus hombres habían sido liberados con sentencias reducidas y servicio comunitario extensivo. Los otros 8 enfrentaban cargos más serios por asesinatos específicos, pero incluso ellos eventualmente recibieron sentencias más ligeras de lo esperado. Y entonces comenzó el verdadero trabajo. Hamza, ahora completamente libre y con un nuevo propósito ardiendo en su corazón, comenzó a plantar iglesias. No iglesias escondidas y temerosas, iglesias abiertas, valientes, llenas de extremistas que ahora predicaban amor. La primera iglesia se plantó en el mismo almacén donde había ocurrido el milagro. Limpiaron el lugar, pintaron las paredes, instalaron luces y lo convirtieron en un centro de adoración. La llamaron Iglesia de la Segunda Oportunidad. La inauguración fue el 16 de septiembre de 2018, exactamente 6 meses después del milagro. 200 personas asistieron a ese primer servicio. La mitad eran cristianos que habían sido perseguidos. La otra mitad eran musulmanes curiosos que habían escuchado los rumores de lo que había sucedido. Para el final de ese servicio, 43 personas más habían entregado sus vidas a Cristo. Hamza predicó ese día. Su sermón fue simple y poderoso. Habló sobre cómo él había sido el hombre más perdido del mundo, cómo había causado dolor indescriptible, cómo había creído que estaba sirviendo a Dios mientras en realidad servía a la oscuridad, y cómo Jesús lo había perseguido con amor hasta que finalmente se rindió. Al final de su sermón dijo algo que se volvería su frase característica. Si Jesús puede salvar a alguien como yo, puede salvar a cualquiera. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán lejos hayas corrido. Él te está esperando con brazos abiertos. En los siguientes 18 meses, Hamza plantó 16 iglesias más en toda la región de Punjab, cada una en lugares donde antes había sido peligroso ser cristiano. Cada una liderada por uno de los 40 hombres que habían sido transformados esa madrugada en el almacén. Javed, el joven cuyos padres habían matado a los padres de Samuel, se convirtió en uno de los evangelistas más efectivos. Él trabajaba específicamente con jóvenes que habían sido reclutados por grupos extremistas. Les contaba su historia, les mostraba que había otra manera. En 2 años, él personalmente había ayudado a 67 jóvenes a dejar grupos extremistas y encontrar nueva vida en Cristo. Samuel continuó su trabajo de distribuir Biblias, pero ahora con un equipo de 40 extremistas que conocían todos los lugares peligrosos y todas las tácticas. Lo que antes le tomaba meses hacer solo, ahora lo hacían en semanas con su ayuda. Para finales de 2019 habían distribuido más de 15,000 Biblias en Urdu y Punjabi por toda la región. Pero hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar, o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes, porque el milagro más grande aún estaba por venir. En marzo de 2020, 2 años después del milagro, recibí una llamada de Hamza. Su voz sonaba emocionada. Daniel, tienes que venir. Algo increíble está pasando. El gobierno quiere reunirse con nosotros. Volé a Lahore inmediatamente. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Resulta que el impacto de las 17 iglesias plantadas por Hamza y sus hombres había sido tan profundo que había alcanzado niveles gubernamentales. La reducción en violencia sectaria en toda la región de Punjab era estadísticamente significativa. Las autoridades habían notado. Un ministro del gobierno de Punjab, un hombre llamado Chaudhry Sarwar, había estado siguiendo la historia de Hamza desde el principio. Él mismo era musulmán, pero era conocido por promover la paz interreligiosa. En abril de 2020, organizó una reunión con líderes cristianos y musulmanes moderados en Lahore. Hamza fue invitado como orador principal. Frente a 300 líderes religiosos y gubernamentales, Hamza contó su testimonio completo. Mostró fotografías del antes y después. Presentó a Samuel, quien mostró su espalda sin cicatrices. Presentó a los otros 39 hombres transformados. Y entonces pasó algo que ninguno de nosotros esperaba.
El ministro Chaudhry Sarwar se puso de pie. Con lágrimas en sus ojos, declaró públicamente: si lo que este hombre dice es verdad, si realmente Dios intervino de esta manera, entonces nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de proteger estas comunidades de fe. A partir de hoy, declaro oficialmente que en la región de Punjab, cualquier persecución religiosa será investigada y procesada con la máxima severidad de la ley. Fue un cambio de política sin precedentes. No era perfecto. No eliminó toda la persecución instantáneamente, pero fue un paso gigantesco en la dirección correcta. Las 17 iglesias plantadas por Hamza crecieron exponencialmente. Para marzo de 2021, 3 años después del milagro, esas 17 iglesias se habían multiplicado a 48 iglesias. La membresía total había pasado de 200 personas en la primera iglesia a más de 2.800 personas en toda la red. Pero el crecimiento no era solo numérico, era transformacional. Excriminales se convirtieron en líderes comunitarios. Exadictos comenzaron centros de rehabilitación. Exvendedores de drogas abrieron negocios legítimos y emplearon a otros que necesitaban segunda oportunidades. Mujeres que habían sido abusadas encontraron sanidad y se convirtieron en consejeras para otras mujeres. Una de las iglesias, liderada por un exmiembro del grupo de Hamza llamado Rashid, comenzó un orfanato que para 2022 estaba cuidando a 73 niños que habían perdido a sus padres en violencia sectaria. Esos niños que podrían haber crecido con odio y deseo de venganza, ahora crecían aprendiendo sobre perdón y amor. Otra iglesia comenzó una clínica médica gratuita que atendía a cualquiera, sin importar su religión. El doctor a cargo era un médico musulmán moderado que había sido tan impactado por la historia de transformación que ofreció sus servicios voluntariamente. En 2021, algo profético que Jesús le había dicho a Samuel esa madrugada en el almacén se cumplió de una manera que nadie esperaba. Sara, la niña de 9 años que había tenido el sueño sobre Samuel rodeado de hombres brillantes, ahora tenía 12 años. Ella comenzó a tener más sueños y visiones. En uno de ellos vio una escuela donde niños cristianos y musulmanes estudiaban juntos, aprendiendo sobre paz y respeto mutuo. Cuando compartió esta visión con su padre y con Hamza, ellos tomaron la idea seriamente. En septiembre de 2021, con donaciones de la red de iglesias y apoyo de algunos musulmanes moderados de la comunidad, abrieron la Escuela de la Paz en Lahore. La escuela comenzó con 45 estudiantes. Para 2023 tenía 340 estudiantes de diferentes trasfondos religiosos. El currículum incluía enseñanza académica estándar, pero también clases sobre resolución de conflictos, perdón, y cómo diferentes religiones pueden coexistir en paz. Hamza frecuentemente visitaba la escuela para compartir su testimonio con los estudiantes. Les decía: ustedes son la generación que romperá el ciclo de odio. Ustedes son los que construirán un Pakistán donde todos puedan vivir sin miedo. En marzo de 2023, 5 años después del milagro, organizamos una celebración especial. Reunimos a todos los que habían sido parte de la historia original. Samuel voló desde Corea del Sur, donde había regresado brevemente para visitar a su familia. Los 40 hombres transformados vinieron de diferentes partes de Pakistán, donde ahora servían. Los líderes de las iglesias clandestinas originales que habían orado durante esas 72 horas. Incluso el inspector Malik Aziz asistió, ahora retirado pero todavía maravillado por lo que había presenciado. La celebración fue en el almacén convertido en iglesia. Ese lugar que había sido destinado para muerte ahora rebosaba de vida. Más de 800 personas llenaron el espacio y se desbordaron al patio donde Samuel había estado atado 5 años atrás. Durante el servicio, Hamza pidió que Javed subiera a la plataforma con él. Los dos hombres, unidos por una tragedia imposible y un perdón aún más imposible, compartieron su testimonio juntos. Hablaron sobre cómo el padre de Javed había matado a los padres de Samuel, cómo ellos se habían encontrado en ese almacén como enemigos, cómo ahora eran hermanos inseparables trabajando juntos para esparcir el evangelio. No había un ojo seco en ese lugar, pero entonces Javed compartió algo nuevo, algo que nadie sabía todavía. Él había localizado a la familia de las otras víctimas que su padre había matado aquella noche en Corea del Norte en 2006. A través de contactos difíciles de conseguir, había logrado enviarles cartas de disculpa. Había compartido su testimonio de transformación. Y para su asombro, 3 de esas familias le habían respondido con perdón. Una de esas cartas fue leída en voz alta durante la celebración. Decía: no entendemos completamente lo que sucedió contigo. Pero si Dios te cambió de esa manera, entonces nosotros también elegimos perdonarte. Nuestro padre, madre, hermano, hermana ahora está con Jesús.
Y sabemos que ellos querrían que te perdonáramos. Continúa compartiendo este mensaje de transformación. Es lo que ellos hubieran querido. Hermanos, hay algo más que necesito contarles antes de terminar. Algo que pasó justo el año pasado que confirma que Dios aún no ha terminado con esta historia. En agosto de 2024, Hamza recibió una llamada de un número desconocido. Era de Afganistán. Un hombre al otro lado de la línea le dijo en Dari que había escuchado su historia, que lideraba un grupo de 80 hombres que estaban cansados de la violencia, que querían saber más sobre este Jesús, que podía transformar al famoso Hamza al-Rashid. Hamza, Samuel y yo viajamos a Afganistán en octubre de 2024. Fue uno de los viajes más peligrosos que he hecho jamás. Pero cuando llegamos a la ubicación secreta donde nos esperaban, encontramos a 80 hombres armados sentados en círculo, esperando escuchar el testimonio. Compartimos durante 6 horas. Mostramos fotografías. Mostramos la espalda de Samuel. Compartimos sobre el perdón entre Javed y Samuel. Hablamos sobre las 48 iglesias, los 2.800 creyentes, los niños en el orfanato, la escuela de paz. Al final de esas 6 horas, 63 de esos 80 hombres entregaron sus vidas a Cristo. Los otros 17 dijeron que necesitaban más tiempo para pensar, pero prometieron seguir investigando. Hoy, mientras grabo este testimonio en noviembre de 2024, esos 63 hombres están siendo discipulados secretamente. Están leyendo las Biblias que les dejamos. Están reuniéndose en células pequeñas para orar y estudiar juntos. Y Hamza viaja cada mes para visitarlos y enseñarles más. Él cree que en el próximo año podrán plantar las primeras iglesias clandestinas en áreas de Afganistán donde nunca ha habido presencia cristiana conocida. El mismo patrón se está repitiendo. Los que eran perseguidores se están convirtiendo en plantadores de iglesias. Hermanos, lo que presencié en marzo de 2018 no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en la ORE puede hacerlo en tu vida hoy. Déjenme leerles lo que dice Efesios 3, 20-21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si estás pasando por persecución, por miedo, por situaciones que parecen imposibles, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Jesús que apareció en ese almacén en Pakistán puede aparecer en tu situación hoy. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios como el mío lleguen a miles de personas que necesitan escuchar que Dios todavía hace milagros. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez alguien que está siendo perseguido por su fe. Tal vez alguien que ha perdido la esperanza. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesita para seguir adelante. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa cuán imposible parezca tu situación. El mismo Dios que salvó a Samuel, que transformó a Hamza, que sanó la herida más profunda entre Javed y Samuel, ese mismo Dios puede intervenir en tu vida. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos seguir trayendo testimonios que transformen vidas, y tu opinión nos ayuda a hacerlo mejor. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos te fortalezca en tu situación. Que sepas que no estás solo, que Dios te ve, te conoce y está peleando batallas por ti que ni siquiera conoces. Sigo en contacto con Samuel, Hamza y todos los hermanos en Pakistán. La última vez que hablé con Hamza fue hace 2 semanas. Me contó que la iglesia número 52 acaba de ser inaugurada, que hay más de 3.400 creyentes ahora en toda la red. Que el orfanato tiene ahora 94 niños, que la Escuela de la Paz tiene lista de espera de 200 familias que quieren inscribir a sus hijos. Me contó también que Sara, la niña que tuvo el primer sueño, ahora tiene 15 años y siente un llamado al ministerio. Ella quiere ser misionera, quiere ir a los lugares más peligrosos del mundo, a compartir sobre el Jesús que protegió a Samuel y transformó a Hamza. Su padre me dijo llorando, mi hija no tiene miedo. Ella creció viendo milagros.
Ella sabe que Dios es real y que Él protege a los suyos. Samuel regresó a vivir permanentemente en Pakistán. Se casó hace un año con una mujer cristiana pakistaní llamada Nadia, que había sido parte de una de las iglesias clandestinas originales. Ahora están esperando su primer hijo. Me dijo en nuestra última conversación: Daniel, voy a llamar a mi hijo Hamza, en honor al hombre que Dios transformó de enemigo a hermano, porque quiero que mi hijo sepa desde pequeño que nadie está demasiado perdido para que Dios lo alcance. Obed también se casó. Su esposa es la hija de Rashid, el pastor con las cicatrices de quemaduras. La misma familia que había sufrido por ataques de extremistas ahora está unida por matrimonio con un ex extremista transformado. Cuando les preguntaron cómo podían aceptar esto, Rashid respondió: si Dios lo perdonó, ¿quién soy yo para no hacerlo? Además, Javed es uno de los hombres más dedicados a Jesús que conozco. Estoy orgulloso de llamarlo mi hijo. El inspector Malik Aziz, aunque ya retirado, se convirtió al cristianismo en 2022. Él dice que tardó 4 años en procesar todo lo que había visto, pero finalmente no pudo negar la evidencia. Ahora ayuda con asuntos legales para las iglesias de forma voluntaria. Usa sus conexiones y conocimiento del sistema para proteger a creyentes que enfrentan persecución legal injusta. Incluso el ministro Chaudhry Sarwar, aunque sigue siendo musulmán, se ha convertido en uno de los mayores defensores de libertad religiosa en Pakistán. En entrevistas públicas ha declarado: no puedo explicar lo que sucedió en ese almacén en 2018, pero vi la transformación con mis propios ojos. Vi criminales violentos convertirse en siervos de la paz. No puedo ignorar eso. Algo real sucedió. Hay algo más que quiero compartir antes de terminar. Algo profundamente personal. Ese milagro en marzo de 2018 no solo transformó a Samuel, Hamza y los 40 hombres, me transformó a mí también. Yo llegué a Pakistán como un misionero experimentado que había visto muchas cosas. Pensaba que entendía cómo Dios trabajaba. Pensaba que los milagros dramáticos como los de la Biblia ya no sucedían con tanta frecuencia. Esa madrugada del 16 de marzo, Dios destruyó todas mis pequeñas cajas teológicas. Me mostró que Él es infinitamente más grande, más poderoso, más misericordioso de lo que yo había imaginado. Me mostró que cuando su pueblo ora con fe desesperada, Él responde de maneras que sobrepasan nuestra comprensión. Desde entonces he visto mi ministerio cambiar completamente. Ya no trabajo desde un lugar de estrategia humana y planificación cuidadosa solamente. Trabajo desde un lugar de dependencia radical en Dios, sabiendo que Él puede hacer en un segundo lo que nosotros no podríamos hacer en 1000 años. He visto otros milagros desde entonces, aunque ninguno tan dramático como ese. He visto sanidades inexplicables. He visto conversiones imposibles. He visto provisión sobrenatural. Y cada vez recuerdo esa madrugada en el almacén y me digo: por supuesto, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú eres líder de ministerio, pastor, misionero y estás viendo este video, déjame decirte algo: no subestimes lo que Dios puede hacer. Ora con audacia, ayuna con expectativa, confía con todo tu corazón. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que cerró la boca de los leones, que resucitó a Lázaro, que apareció en ese almacén en Lahore, ese mismo Dios está contigo ahora. Si eres alguien que está sufriendo persecución por tu fe, escúchame bien: Dios te ve. Cada lágrima que has llorado, cada golpe que has recibido, cada vez que has tenido que esconderte para orar, Él lo sabe. Y te prometo, basado en lo que vi con mis propios ojos, que Él está preparando una victoria para ti que sobrepasará todo lo que puedas imaginar. Puede que no sea exactamente como la de Samuel. Puede que tome una forma diferente, pero será real, será poderosa y será innegable. Si eres alguien que ha hecho cosas terribles en tu pasado, si has lastimado a otros, si has vivido en odio y violencia, déjame decirte lo que Hamza me dijo hace unos meses cuando hablamos. Daniel, si Jesús me perdonó a mí después de todo lo que hice, puede perdonar absolutamente a cualquiera. No hay pecado demasiado grande, no hay oscuridad demasiado profunda. Su luz puede penetrar cualquier cosa. Hamza tiene razón. He conocido a muchas personas transformadas en mis años de ministerio, pero nunca he visto una transformación tan radical como la de él y sus hombres. Si Dios puede tomar a un hombre que ejecutó a 23 personas y convertirlo en un plantador de 52 iglesias, entonces verdaderamente nadie está más allá de su alcance. Quiero terminar leyendo algo que Samuel escribió en su diario la noche después del milagro. Él me dio permiso para compartirlo. Hoy viví algo que cambiará el resto de mi vida. Vi la gloria de Dios manifestada de una manera que ni siquiera sabía que era posible.
Pero lo que más me impacta no es que Él me salvó a mí. Lo que me impacta es que Él amaba a Hamza, incluso cuando Hamza lo odiaba. Él persiguió a Hamza con su amor durante años, esperando pacientemente el momento perfecto para rebelarse. Y cuando lo hizo, no lo condenó. Lo abrazó. Lo llamó hijo. Le dio propósito. Eso es gracia. Esa es la locura del amor de Dios. Él ama a sus enemigos hasta que dejan de serlo. Y si Él hizo eso por Hamza, lo hará por cualquiera que esté viendo este testimonio ahora. No importa quién seas. No importa qué hayas hecho. Él te está esperando. Esas palabras de Samuel resumen todo. Dios te está esperando. Ahora mismo, mientras ves esto, Él te está esperando, no con condenación, no con juicio, con brazos abiertos, con perdón completo, con un nuevo propósito para tu vida. La historia de lo que sucedió en ese almacén en Lahore continúa escribiéndose. Cada persona que entrega su vida a Cristo a través de las iglesias plantadas por Hamza es un nuevo capítulo. Cada niño en el orfanato que crece conociendo el amor de Jesús es un nuevo capítulo. Cada estudiante en la Escuela de la Paz que aprende sobre perdón en lugar de venganza es un nuevo capítulo. Y tu historia puede ser el próximo capítulo. Dios está escribiendo historias de redención en todo el mundo. Historias de transformación imposible. Historias de milagros que desafían explicación. Y Él quiere escribir una en tu vida también. No sé qué batalla estás enfrentando hoy. No sé qué enemigo te tiene rodeado. No sé qué oscuridad parece estar ganando. Pero sí sé esto. El mismo Dios que envió 7 ángeles de 3 metros de altura para proteger a Samuel puede enviarte ayuda sobrenatural a ti. El mismo Jesús que apareció en ese patio y detuvo un machete en el aire puede intervenir en tu situación hoy. Clama a Él. No con palabras religiosas elegantes. No con formalidad vacía. Clama con desesperación real. Clama con fe audaz. Clama sabiendo que Él escucha, que Él ve y que Él responde. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida ahora mismo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Dios está peleando batallas por ti en lugares que no puedes ver, y la victoria está más cerca de lo que piensas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Que su luz brille sobre ti. Que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y recuerda, si Dios lo hizo en Lahore, puede hacerlo donde tú estás. Amén.